Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, en los últimos días hemos visto un tema del arroz, ¿no? El Instituto Mercador Agropecuario habla de la importación de arroz, los molineros, las personas dedicadas a este rubro, lo que al arroz, dicen que tenía la cantidad, ahora dicen que no, se va a traer entonces la importación a Panamá, pero se han olvidado de el consumidor. Vamos a conversar con Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores. Y bueno, él tiene también un punto de vista, cómo observa toda esta situación de este tema del arroz, ¿no? Para que nos comente aquí en Dumas Informa. Bienvenido y adelante, don Pedro. Sí, cómo no, a los amigos de Duma Informa. El tema es siempre el arroz nuestro de cada día. Así que tenemos que hacer el inicio. El panameño, el plato del arroz es el plato más codiciado en la canasta básica del panameño. Nosotros un tiempo Panamá exportaba arroz, ya no exporta, ya no se produce el arroz la cantidad que necesitamos. Panamá estuvo en un tiempo entre los 5 o 3 primeros países del mundo de consumo de arroz per cápita. O sea que el panameño come más arroz que cualquier chino, ¿no? En pocas palabras. Pero siempre hemos tenido ese asunto y es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a conversar, porque estamos en la crisis esta, tú me acabas de decir. El Lima está importando favorablemente, el Lima va a importar una cantidad para llenar un hueco. Pero entonces tenemos es que, acuérdate, nosotros abandonamos el agro, la producción agropecuaria 30 años. Eso no se recupera en 5, en 10, ni en 15, ni en 20. Pero siendo el arroz el plato principal, entonces el gobierno, el Estado tiene que garantizarle al panameño el arroz en el plato. No importa de dónde venga. Ah, pero sí, la mejor calidad, los precios van a variar, libre oferta y demanda. Ahí tenemos el problema que todos se quejaron de que el control de precios taponeó un poco el precio del arroz, pero ahora va a subir porque hay algunas cosas. Entonces, el aspecto en esto del arroz, ¿cuál es? Porque la gente dice, sí, que los arroceros, sí que no. Mira, los arroceros, para nosotros, el arrocero es el que produce arroz, el que tiene que sembrar, buscar la semilla, sembrarla, y de acuerdo a los estándares de productividad, no me acuerdo cuántos son, 100, 120, 200 o no sé cuántos quintales por hectárea. Ahora, prácticamente nadie lo está produciendo. Y el Estado, encima de eso, el gobierno subsidia. El Estado está subsidiando a los productores. Ya eso es un punto. O sea que el arroz que producen estos productores va a la parte más importante. El verdadero negocio, el verdadero negocio del arroz es el beneficio o la molienda. Los que cogen ese arroz en cáscara, que puede ser importado, que puede ser el nacional, depende de la calidad, porque si tiene mucha humedad o tiene no sé qué, te pagan menos. Ese es parte del viacrucis de los productores. Si el molinero le dice te pago menos porque está muy húmedo, te pago menos porque tal, ese es parte de ahí, los subsidios y todo lo demás. Pero entonces ya cuando el arroz en cáscara llega a los molinos, el molinero es el que tiene que beneficiar, pelar ese arroz, y el arroz tiene un reglamento de calidad. La calidad del arroz, que la que determina el precio, es en base a la cantidad o porcentaje de granos enteros blancos que tenga. Si es el arroz especial, 90-10. Si es el arroz de primera, 70-30. Ya hay un arroz de segunda que estaba en el reglamento, pero que antes no se vendía, ya se está vendiendo porque la crisis está llevando a la gente a comprar lo que haya. ¿Por qué? Porque hubo el compromiso con los molineros en el gobierno anterior de que todo el arroz que se producía o el que se traía en cáscara era para los molinos, y los molinos debieron haber surtido los supermercados o el mercado con arroz de primera. El arroz de primera, el 70-30, que es el que más buscamos nosotros, y no es porque sea el más barato, pero es el que más llena nuestras expectativas. El arroz especial ya tiene otros mercados. Entonces, la crisis que hubo siempre, siempre hubo la crisis, no había arroz de primera. De repente dije, bueno, es que nada más el IMA tiene arroz de primera, pero ¿por qué nada más el IMA? Entonces tú ves la gente haciendo una fila de 8 o 10 horas para comprar 5 o 20 libras de arroz, cuando eso debía estar en todas partes. Ahora con el nuevo gobierno se está tratando de poner orden en el sistema, pero hay algo también interesante. ¿Ah? Hay muchos molineros que también son productores.
Entonces ahí está el asunto de que los molineros dicen, no, es que producir o beneficiar un quintal de arroz son 35, 36, no sé cuántos dólares que cuesta eso. Nosotros vamos a poner 16 o 17. El gobierno pone una diferencia, le da a los arroceros 4 o 5 para que le vendan a los molineros. Acodeco hizo, Acodeco hizo un monitoreo que lo ha hecho siempre. Eso se ha hecho siempre en Acodeco desde cuando era regulación de precios y se comprobó que estábamos comprando un supuesto arroz de primera que no era de primera y un supuesto arroz especial que era de primera o menos. Ahí fuimos hasta los tribunales y tal, pero ahora estamos ya en la crisis. Viste que entonces el director de Lima dijo y amenazó que se va a traer arroz para cumplir tanto. Después los molineros dijeron no, que ellos tenían. Pero primero dijeron que no tenían. Después sí tenían, pero había unos daños eléctricos, están como en Lidán, hay unos daños que había, que no había la cosa. Pero ahora sí hay. Pero sí pueden entregar, pero no lo pueden entregar todos juntos, sino así, así. Ahora, la crisis es esta. Habrá arroz con lo que trae el IMA, es para un tiempo perentorio, porque el IMA pudo haber traído más pero no, se trata no de estar en la guerra extra con los molineros, con los arroceros, porque hoy escuchamos ya que el Estado, el gobierno anterior le debe no sé cuántos millones a los arroceros. Es que eso es lo que le iba a Entonces, preguntar. Sí, eso le iba a preguntar a sí, Pedro, porque al final el consumidor es el que debe salir beneficiado y a él no le interesa, el que va a comprar el arroz, si hay o no hay en Panamá o si lo exportan, ¿no? Digo, si lo traen de afuera, ¿no? Si le importa. no, es que, claro, es que está, mira, con los TPC, en el TPC, en el gobierno pasado también hay una jugada. Con el TPC de los Estados Unidos, sobre todo, se debe o se puede traer arroz pilado. Nunca lo trajeron arroz en cáscara para los molineros. Entonces, ¿qué justifica que se dé ese subsidio a los arroceros que no pueden cumplir y ahora de que le deben el subsidio? Yo no sé si tú te metes en, mira, la producción de alimentos, sea lo que sea, carne, pollo, pescado, arroz, maíz, la producción de alimentos es un negocio. Tú te metes a producir un alimento para ganar plata. Ah, bueno, que si hay un subsidio, hay una ayuda estatal, como en Estados Unidos te subsidian hasta la exportación. Aquí hay ciertos subsidios, pero no se cumple con el subsidio, el gobierno no paga el subsidio, los molineros no empacan como debe ser, tú estás comprando un arroz que no es la calidad, o sea, Exacto. si tú compras un arroz especial y no es especial y es de primera, ese arroz está caro, tú estás pagando el precio que no es. Entonces, es Sí el mismo es. consumidor al final del camino, es el consumidor que está pagando el mal manejo de los subsidios, la baja productividad, el relajo con el empaque, porque tú no puedes decir que están, eh, eh, el, el Una cosa y es compromiso que otra. había era los subsidios estos para que hubiera arroz de primera y no había arroz de primera. Ahora dicen que sí va a haber, porque ahora sí va a haber. Es decir, Duma, esto no es la primera vez. Nosotros hemos estado en esto 2006, 2007, Uncurepa y Padecu, porque no es la primera vez que esto ocurre. El verdadero negocio o negociado está en los molinos. Es decir, si un molinero me dice, no, lo que pasa es que cuesta 30 y tanto hacer un quintal, está bien. Pero es que si tú eres productor y molinero no te cuesta 30 y tanto, te cuesta menos porque tú estás produciendo y te gastas Exacto. menos. Es decir, esas cosas. Lo demás también que, bueno, el arroz tiene un subproducto. Cuando lo pilan o lo benefician, la cascarilla y hay una serie de cosas que se usan en otras cosas para fertilizar cultivos y tal. Entonces, ahí es donde estamos nosotros. Y ahora con los TPC, nosotros estamos rodeados de TPC. ¿Qué vamos a seguir en el futuro haciendo nosotros? O producimos más y mejor, mejoramos la calidad, o nosotros tenemos que entonces exigir que se nos ponga un arroz, no importa de dónde venga, porque hay otra curiosidad, es una curiosidad, ¿no? El arroz, y por eso que los otros países producen más. El arroz es una planta acuática, es una planta acuática. Tú ves que China, Vietnam, Corea, todos producen que en los pantanos, en los bajos, en inundaciones. En Panamá creo que es el 40, 50, 70% de lo que nosotros producimos es en secano. O sea que nos cuesta más porque tenemos que estar abriendo los huecos, buscando agua que no hay, fertilizantes diferentes, los plaguicidas, los residuos de plaguicidas. Entonces, el consumidor panameño
Por eso es que el consumidor panameño, si a mí me van a traer ahora, bueno, cuando vino ese arroz, yo he escuchado cuando vino el arroz de Guyana que se había más y había menos, pero el negociado lo hicieron fue en otra cosa. Pero lo que nosotros queremos es que el consumidor tenga acceso al arroz. Así es. Viene la época de fin de año y todo es con arroz. Hay panameños, la mayoría de panameños dice, es que si yo no como arroz no he comido. Aunque haya pasta, aunque haya Lo que pasta y sea. llame, yuca, yo todo eso, yo, si no hay arroz, yo no he comido nada. Sí. Entonces, el gobierno, yo espero, ¿no? Que pongan orden en esto. Yo creo que sí se puede poner orden y que no busquemos las cosas laterales. Ahora yo vi que hay un proyecto de ley de que para aumentarle los impuestos o no sé qué a los insumos agropecuarios, eso no tiene que ver nada. ¿Ven? Eso no tiene que ver porque eso daña más el mercado. Aquí el problema es de mercado, de mercadeo, y yo creo que en el Estado, en el gobierno hay suficientes técnicos y economistas que pueden poner orden, que se puede poner orden. El consumidor, nosotros no podemos estar en ese suplicio que yo lo pongo con lo de la gente de abajo, ¿no? 8 horas para comprar 25 libras de arroz, eso no puede ser. Así es. Cuando no hay, porque ni el chinito. Aquí nosotros debíamos tener arroz en los supermercados, en el chinito, en la feria, por donde Por todos sea, lados. pero no puede ser. No, no puede Bien. ser. Bien. Bueno, como no, muchas gracias, don Pedro. Lo más triste que, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que comprar el arroz porque tienes que comprarlo. Pedro Acosta, No, pero 300. nosotros podemos decidir si compramos nada más una clase de arroz, si nosotros encontramos un arroz con mucho churú que no Ah, esa es corresponde, otra porque cosa. se nota, no lo compro. Vayan a Claro, ver así qué hacen es. con su arroz. Así es. Así es. Pedro Acosta, don Curepa, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, don Pedro, muy amable. A la disposición siempre.